lo único seguro en la vida es la muerte. Eso quiere decir que lo único que nosotros los seres humanos podemos incidir es sobre lo que está en el medio. Bienvenidos un día más a su casi favorito podcast entrelazado entre la filosofía y el cine que hemos tratado aquí de venir sosteniendo con mi amigo Mario. Yo soy Fran, los acompañamos hoy en día con un noveno episodio que parece mentira. Parece que fuese ayer el día en que nosotros estábamos recién tratando de parir esta idea, hasta que obviamente se dio en cuerpo como lo tenemos hoy, que cada día sentimos que obviamente va mejorando, y nos sentimos, claro, también más a gusto con los nuevos programas que venimos haciendo. El día de hoy le tenemos una película muy diferente, digamos, a todas las películas anteriores que les hemos traído. Es una película que se la debe ver, digamos, con las reservas del caso, sabiendo que obviamente en un mercado hispanohablante nosotros estamos, por no decir preñados, sí muy configurados con la narrativa cinematográfica norteamericana, la cual esta película no corresponde como mucho por ese lado. Entonces nosotros tendemos a descalificar, invalidar, porque estamos ya acostumbrados, ya estamos invadidos, colonizados mentalmente por las grandes películas norteamericanas, porque no vamos a decir que son cualquier cosa. Por favor, Mario, cuéntanos un poco más, ¿qué onda con esta película? Bueno, con esa intro solamente me queda claro que otra vez nos podrán volver a llamar los comunistas del cine. Por el color de tu camiseta principalmente. Ya, primero por eso y después porque van a decir, ¿y este man, pues qué le pasa ahora? Pues se pone a criticar otra vez al sueño americano, pues a las películas de Estados Unidos, que es donde todos queremos ir y donde todos los sueños se hacen realidad, por favor. Sí, bueno, el color de mi camiseta es porque y tiene dos propósitos, ¿no? Representa a un país que es el país que nos colonizó a los ecuatorianos. No voy a decir que descubrió América, sino que nos colonizó. Ya, ¿no? Diosito la había descubierto así, antes, digamos. Así, ya, exactamente, y así como Europa, el progreso de Europa es el resultado de muchos siglos de sangre. También parte de esa sangre se trajo aquí, también nos robaron la inocencia y nos robaron la identidad en muchas cosas, incluyendo hasta por el idioma que hablamos en este momento se cambiaron las cosas. Sí, y el otro, que pues, hablábamos. el que hablábamos, ¿no? Y el otro, pues, el rojo, porque evidentemente, y también lo pueden ver en el póster de La Zona de Interés o The Zone of Interest, en el póster oficial, porque, pues, esta es una película, ya lo dijo Frank, atípica. Me atrevería a decir que no es para todos, no es apta para todos, tampoco es family friendly, ni tampoco pretende conmoverte, ni hacerte reflexionar, ni hacerte llorar, ¿no? Ni peor, hacerte reír, obviamente. ¿Ya? Es cine europeo, pero al 120%, una técnica completamente distinta, experimental. Muy diferente a todo lo que hemos analizado hasta ahora en nuestros programas y también creo yo a lo que el mundo ha visto durante los últimos años, concretamente con respecto a este tema, ¿no? Al tema del holocausto judío y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una película que obviamente deja la pauta que continúen surgiendo historias ambientadas en esta época, tanto por testimonios reales como la ficción. Está pues inspirada en una novela, novela que ya más adelante hablaremos de eso en ciertas curiosidades, pero retrata hechos de la vida real principalmente, ¿ya? Desde una perspectiva que no conocemos mucho, porque siempre en todas las historias que abordan el holocausto judío y la Segunda Guerra Mundial, siempre es inevitable empatizar con las víctimas, pero siempre estas historias son contadas desde el cine, desde la perspectiva de las víctimas, ¿ya? Acá lo que ha hecho el director Jonathan Glazer es algo completamente distinto.
¿no? Que es contarnos una historia sobre la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los alemanes, pero más que de los alemanes de a pie, de los perpetradores, ¿ya? Del Holocausto judío. Sí. Exactamente. Sí. Pero ahí estabas entrelazándote con la similitud o la relación que tenía esta película con el libro, ¿no? Que también sería interesante. Ya nos vamos de una vez a ese lado, creo yo, porque de ahí lo demás, lo demás está implícito en los otros segmentos que tenemos, más que nada en el medular, en el que tiene la estructura ósea, digamos, lo más fuerte, lo que mueve este programa. Que es Filmosofando. Y eso yo te decía hace unos días cuando te sugerí, porque Frank me ha dado la licencia de poder escoger las películas que vamos a hablar programa a programa, y yo le decía, sí me preocupa con la zona de interés, aunque ha sido una película que ha, digamos, generado opiniones divididas. La crítica la ha amado. ¿Por qué me has preguntado? Porque me preguntabas como con mucha duda sobre si me gustó o no me gustó la película. O sea, de hecho, desde que me la recomendaste en un principio, me marcaste la duda. A mí también. ¿Qué tipo de película voy a ver pues ahora mismo? Porque me parece que todas las películas anteriores que me ha sugerido para el programa al comenzar, han venido con un sello de confianza, digamos, un sello de confianza de que, mira, esta película trata de esto y está chévere, y tiene esto y está bacán. O sea, todo ha estado regular hasta que llegamos a esta película, y primero no creo que te sentía como esquivo al intentar provocar este programa principalmente. Te sentía claro, es que sin ser muy técnicos, es una película rara. O sea, no tengo otra forma de definirlo. Es una película muy rara. Incluso yo que siempre envío a mis estudiantes a ver películas, yo dudaría mucho sobre si enviárselas a ver. Es mucho. Creo que es excelente. Por ejemplo, yo que he impartido una materia muy linda se llama semiótica, tiene muchos elementos que se pueden analizar, pero yo estaría un poco reacio sobre si asignarla en algún momento o no. Porque curioso de la zona de interés, y por eso he dicho yo que no es apta para todos, que no está hecha para todos, que es cine experimental, que es cine distinto, muy europeo, en el sentido de que es una película que luce muy simple, que se confía mucho en los diálogos y en la que no vas a encontrar porque sí los hay en su manera, ya los vamos a comentar, pero no vas a encontrar grandes puntos de giro, no vas a encontrar un clímax tampoco, sino una crítica muy sutil, ¿ya? Y ya vamos a dar una pequeña sinopsis al respecto, ¿no? Sobre la indiferencia que tenemos los seres humanos. Eso está vigente hasta la fecha, ¿no? Los seres humanos ante la tragedia humana, o también la tragedia a nivel mundial, ¿no? Siempre o cuando esos problemas no nos afecten de forma directa, ¿ya? O sea, porque nosotros podemos, y ahí es donde yo también le decía a Fran, le digo, bueno, te guste o no te guste, pero creo que un programa sobre la zona de interés puede ser hasta bastante largo, porque hay mucho que hablar allí, ¿ya? Y por ejemplo, desde actos tan simples, ¿no? Yo estoy ya teniendo ese miedo desde un principio. Yo también. Con ese pretemor. Porque, o sea, ahorita estamos hablando desde un poco la superficialidad del no ser, pero cuando empecemos lo general. Claro, desde lo generalista, o sea, pero cuando entremos a Filmosofando, creo que la lengua va a arder de tantas ideas que no va a poder soltar el cerebro, que bota, y vamos a tener miles de relaciones, como ya están aquí medianamente pautadas, pero creo que es muy probable que este programa se prolongue un poco más de lo que ya hemos venido queriendo. Quizá no como el de la educación, pero sí un poquito más, pero desde actos tan simples, la indiferencia yo la puedo resumir desde actos tan simples, desde que tú sepas quién es el ladrón que vive en tu cuadra, o desde que tú sepas si al lado de tu casa una pareja de esposos, no sé, el marido le pega a la mujer, ¿ya? O cualquier acto de violencia cercano, pero tú, para evitar problemas, quizá te haces de oídos sordos, eres, como dijo Shakira, ciego, sordo y mudo. No dices nada, no haces nada, no actúas de ninguna manera. Tu pareja dice, oye, creo que lo están matando al lado. Y tú, cállese, mijita, cállese, no se meta en chisme ajeno. No te metas en líos. Y la cosa tampoco va por ese lado, pues no. O sea, si tú escuchas que al otro lado del cuarto están matando a alguien, o sea, tú como instinto básico de ser, no ni siquiera de ser humano, sino de ser viviente, digamos, vas a ver, te va a llamar la atención, y por ende también te va a llamar la atención que una especie como la tuya no se vaya abajo, así sea
por el propósito de lo que sea, porque ojo, el tema que vamos a hablar hoy es un tema extremadamente retocado a lo largo de la historia, no solamente por el arte, sino también por distintas formas de arte inclusive, ¿no? Testimonios, comunicaciones, ficción, todas encaminadas, como vos lo decías, al canal de la víctima, digamos, de la víctima, del lado de la historia que obviamente se intenta contar, porque evidentemente cuando pasaron los hechos, las víctimas no eran víctimas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando pasaron los hechos, las víctimas eran una plaga, casi así, por exterminar, ¿no? Una plaga por exterminar para que el país crezca, ¿no? Una narrativa que probablemente no haya sido compartida por todos los alemanes y que creo que esta película, a pesar de que tiene que ya conversábamos eso, ¿no? Que tenía este factor de entrar en el propósito o en el despropósito, así por así decirlo de mejor manera, de las personas implicadas en estos asesinatos, digamos, a gran escala, y otros que eran indiferentes, pero los que eran indiferentes, digamos, el bueno en esta película no está. Eso lo hace también una película extremadamente llamativa. Es correcto. ¿No? Rara y difícil, ¿no? Difícil, Sí. porque a mucha gente le cuesta, porque tú no tienes propiamente un protagonista, tampoco un antagonista, o sea, al menos en la historia que ves en pantalla, ojo, porque te lo deja mucho para que, bueno, ni tanto imagines, porque ya sabemos qué es lo que está pasando afuera, sí. Pero como para que tú mismo te hagas tu película en la cabeza, y ahí vienen algunos recursos técnicos que el director, creo yo, que utilizó perfectamente bien. Y sí, como el diseño sonoro, que ya vamos a hacer parte. Ya vamos a hablar. Solamente como para hacer el chismecito, sí. ¿No te quieres contar el chismecito como para saber? Claro Ya que entramos sí. en la parte de que no tenemos personajes y hay una cosa como media difusa. Sí, a eso iba. Por eso, la indiferencia desde actos simples, como tú lo acabas de decir, como cuando puede pasar con una pareja que se maltratan el uno al otro, que maltratan los hijos al lado de tu casa, y tú dices, bueno, pero aquí hay que hacer algo, llamamos a la policía, llamamos a la autoridad competente para que algo hagan, y tú dices, bueno, mejor no nos metamos en problemas. Y exactamente lo mismo, los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, no quiere decir que toda la población de este gran país actualmente, de Alemania, estaba de acuerdo con lo que sucedía, pero sí existía pues una imposibilidad de hacer algo, porque los que tenían el poder eran otros, ¿no? Y recordemos que el holocausto judío en el Tercer Reich, el Führer, ¿no? Y todo su consejo de gobierno decretaron evidentemente el exterminio judío por la validación de la supremacía de la raza aria y por el hecho de que eran los culpables ante los ojos de ellos, pues de básicamente todas las desgracias del mundo, ¿no? Una plaga. Los anexaron lo que era y lo que no era, ya. Hasta lo que no era, exactamente, ¿no? Y eso que habían varios oficiales nazis, inclusive con orígenes judíos, pero eso se camufló, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ocultó esa información, ¿ya? Claro. Gente que incluso de origen judío que sirvió para también, en cierta forma, salvar su vida, ¿no? Y actuó del lado de los nazis en cierto punto. Pero bueno, como nada más un resumen muy breve, porque en realidad no es que se pueda dar una sinopsis tan extensa. La zona, bueno, es muy difícil. El término zona de interés, nada más para contextualizarlos, quiere decir, zona de interés son aquellos sectores o aquellos lugares aledaños o cercanos a un campo de concentración. La película está localizada, y es muy importante la locación aquí, está localizada junto al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, ¿ya? Que hasta la fecha, y cuántas historias que no han salido de allí, tanto para la literatura como el cine, el campo de concentración de Auschwitz en Polonia es considerado hasta la fecha como el del mayor genocidio a nivel mundial, prácticamente en toda nuestra historia, de mayor exterminio consecutivo de personas de origen judío, ya en el que se perpetraron las mayores barbaridades que te puedas imaginar, ¿no? Que afortunadamente esas cosas no ocurren hoy en día. Pero es que esa nota era en una escena que era súper clara, y me parece sin necesidad de acudir a ningún artificio especial ni a alguna especie de diseño sonoro sofisticado como lo suele hacer Hollywood.
digamos, solo las palabras, o sea, eso me pareció fantástico. Exacto. de parte del director, hizo que las palabras sean el elemento fundamental que podría llegar a sostener una dramaturgia como esa, ¿no? Un peso tan duro como el de las palabras describiendo un artefacto que parecería que sería un artefacto exitoso, de esos que tú puedes ir a comprar Así el es. domingo a la tienda de electrodomésticos más cercana. Es el artefacto que tú algún día soñaste tener, que trabajaste por tener, y que ahí estaba en el ingenio de unos 3 4 manes que estaban ahí diciendo, digamos, con una actitud media pedante, media muy separada de la vida o la muerte, de principios tan fuertes como lo hablaba como al comienzo en el intro. Y ya tú decías, o sea, ya esa imagen por sí sola se sostenía con una economía, digamos, muy limpia de recursos cinematográficos, que eso también creo yo que vale la pena rescatarle a la película, y te dejaba ya con los pelos, digamos, de punta, y te De dejaba punta. ya asustado, ¿no? Sí, eso por eso digo que es una película rara, porque es una película, y aquí la resumo muy brevemente, básicamente que te retrata, entre comillas, ¿no? Que se remarque esto, el profesionalismo, en cierto punto, de los soldados Sí, la alemanes. excelencia. La excelencia, ¿no? La película, como lo dije antes, está basada en una novela, o sea, es una adaptación de la novela de Martin Amis, que recientemente falleció. Esta novela, pues llamada del mismo nombre, La Zona de Interés, fue escrita hace pocos años, en el 2014, en realidad hace un poco más de 10 años, ¿ya? Así que es bastante contemporánea, inspirada en hechos de la vida real. Martin Amis novelizó la biografía o la vida, digamos, el tiempo en el que estuvo en Auschwitz, el comandante Rudolf Höss, sí, Rudolf Höss, Sí. ¿ya? Quien era el director del campo de concentración de Auschwitz. ¿Ya? Sí. La novela yo no la he leído, pero obviamente para este programa uno tiene que igual informarse. hay que hacer Sí. el informe de que igual disculparán cualquier puteada mala vida o no intencionada de que el castellano permita o no permita hacer cuando se quiera traducir al alemán, ¿no? Entonces eso también Claro, es que está... nosotros hablamos lenguas romances, no germánicas, ¿no? Pero bueno, Sí, verás. la O, esa O tiene dos puntitos, la diéresis que le llaman, Sí, ¿no? Así que no sí, sé si sí, sea sí. Hus, no sé cómo se pronuncia, pero Rudolf Höss, ya, que era el director del campo de concentración de Nosotros Auschwitz, lo fue el llevamos a director los de... gringos, ¿no? Eso me parece Exacto. interesante Höss. cuando habla... Sí. Rudolf Höss. Ya. Pero bueno, el señor Höss, o como le queremos llamar, fue el Höss, director sí. del campo de concentración de Auschwitz, que sabemos pues en el que se perpetró el mayor genocidio judío durante toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. El autor fue mucho más cuidadoso porque todavía, y esto es un dato muy curioso, los hijos de él todavía están con vida, todavía viven. Esto fue apenas en los años 40, eran niños en esa época, son personajes importantes en la película inclusive, ¿ya? Y en el libro, en la novela, y por un tema, digamos, como que de cuidado, el escritor, ¿ya? El escritor original de la novela, pues decidió cambiar los nombres. Jonathan Glazer, en este caso el director de la adaptación para el cine, ¿no? Producido por A24, por A24, decide utilizar los nombres reales de los personajes. Entonces, la historia está situada en la casa del comandante Höss junto a su familia, con su esposa, con sus 5 hijos y con un montón de empleados, ¿no? Con un séquito de empleados y empleadas que están allí atendiéndolos. Entonces, es difícil de resumir en una sinopsis porque ¿de qué se trata la zona de interés? Básicamente de la vida familiar, ¿ya? De los Höss, Sí. en esa casa, en esa gran mansión que está en una zona de interés, está al lado del campo de concentración de Auschwitz, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues, lo interesante de la película mayormente es que tú no ves a lo largo, y eso hay que advertir, no es una película extensa, dura apenas 1 hora y media, pero Sí, tú sí, no sí. ves durante esa 1 hora y media, no ves ni una sola escena de violencia, pero tú sabes qué es lo que está sucediendo al lado, en el campo de concentración. Son muy importantes los muros. Ustedes los están viendo, los están viendo a mis espaldas. Esa es Sí. una fotografía real de la película, es el póster de la película. Mario debe hacer reportería directa y está en el lugar de los hechos, básicamente. Estoy en el lugar de los hechos, pero ya en el lugar vamos de con los esa hechos emocionales, digamos. Ya vamos con esa curiosidad del lugar de los hechos, por si acaso. Entonces,
Importan mucho los muros porque lo único que ves del campo de concentración son las largas, digamos que las largas murallas, las largas paredes. No ves absolutamente ningún judío a lo largo de la película. Lo único que escuchas es el sonido, ¿no? Porque el diseño sonoro utilizado ya sí te permite hasta cierto punto darte cuenta, sentirte dentro de esa casa y darte cuenta, escuchar el ruido industrial, escuchar las chimeneas y ver también el humo, como lo están viendo aquí. Bueno, para el póster lo han pintado de rojo, evidentemente en la película no sale de rojo, pero tú ya sabes qué es lo que está sucediendo allí, o qué es lo que están, o a quiénes están quemando, ¿no? Entonces es simbólico, escuchas disparos, escuchas sonidos industriales, escuchas gritos, ¿ya? Entonces todo tipo de es un sonidos que denotan el sufrimiento. Oye, es un simbolismo que creo que justamente a lo que entraba y veía como el póster que está detrás tuyo, se me ocurría una escena como súper bacán, ya que estamos, o sea, ya que el cineasta se ha tomado licencias creativas propias del cine experimental, o sea, creo que no le venía mal tener una escena en la cual, obviamente por motivos casi documentalistas, porque inclusive la final, la película termina como que casi como un documental, enseñando imágenes de la vida real del tiempo casi presente, ¿no? Exacto, porque ese campo de concentración actualmente es un museo, y eso es lo que te muestra Jonathan. Es la memoria viva de esto, pero digamos, ese humo rojo, yo decía que por el efecto documental, obviamente creo que estuvo bien que en toda la película se conserve el humo negro, porque había una simbología muy interesante entre lo negro y lo blanco, y el equilibrio y el desequilibrio de los personajes, el aparente estado de pulcritud en lo cual ellos aparentaban familia adentro, ¿no? Puertas adentro del hogar, porque era tan enigmático también saber que estaban tan cerca y al mismo tiempo, esa es una cosa que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que estaban tan cerca y tan lejos al mismo tiempo las familias que estaban involucradas de forma indirecta en este tipo de cuestiones. Pero lo que sí me llamó la atención es que, digamos, si ya habían licencias creativas de lo experimental para hacer una película así, creo que no hubiese sido de todo mal una escena onírica en la cual justamente el humo se haya convertido en una sustancia roja, y que esa sustancia al mismo tiempo cambie de condición, que ya no sea volátil, sino que sea acá más líquida y que logre como caer, porque al final del día es lo que siempre se dice, es como las manos que estuvieron manchadas de sangre en todo momento en estos actos, ¿no? Las manos, las percepciones, la cara, o sea, digamos, estaban creando una maquinaria para exterminio, ¿no? Masivo. Correcto. Correcto. Y ellos casi nunca estaban manchados de nada, ¿no? Entonces el no, humo, para nada. No, para o sea, nada. Tú ves una familia feliz allí, ¿no? Tú ves una familia feliz. Una familia una ideal familia también, ¿no? Una familia ideal que discute cosas simples como nosotros en nuestras vidas diarias, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy día? ¿A dónde nos vamos a ir? Los ves en días de campo, los ves en fiestas infantiles, en fiestas de sus hijos, ves el cumpleaños del comandante Houshi, que todo el mundo lo felicita. Claro, o sea, claro. Sí, los niños van a la escuela, desayunan. O sea, ves una vida aparentemente tranquila y normal, pero este hombre cuando se va al trabajo ya sabemos qué es lo que se va a hacer. ¿Qué va a hacer? Sí. Obviamente. Y la mujer, ¿no? Claro que la mujer está en otra realidad completamente desfasada de lo que está pasando en la vida de ese sujeto, ¿no? Porque la mujer ahora en la vida real no terminaron para nada bien. Ya para lo que tienen ellos después de la guerra terminan como prisioneros, fueron sentenciados a la horca. Fue un final bastante amargo para ellos, ¿no? Y prematuro después del juicio por el genocidio propiamente que había. ¿Sabes qué, hombre? Antes de irnos, como porque ya estamos, nosotros estamos ya salseando, ya sé que ya queremos entrarle a la situación porque está demasiado atractiva. Pero ¿qué te parece si nos cuentas un poco más qué onda en esta película con los premios? O sea, ¿cómo le va? ¿Por dónde va? ¿A dónde va la situación? Sí, a eso vamos. Eso te iba a decir, es sumamente rápido. Bueno, ya hemos hablado del enfoque de la película, en qué se centra, dónde está situada la película. No hay una escena de violencia, no hay ninguna escena explícita de lo mismo. Más allá de las paredes de la casa es toda la acción, lo que el director ha definido como la película verdadera. Ahora, ¿quién dirigió la película? La dirigió el señor Jonathan Glazer, ¿no? Quien ha afirmado que le ha tomado prácticamente una década en hacer esta obra. Creo que leyó la novela desde que recién salió, en el año 2014.
Sí. Algo curioso de Jonathan Glazer, en 23 años de carrera solamente ha dirigido 4 largometrajes. Yo he visto 2, No es bueno, tan ahora fácil. con la zona de interés 3, ¿no? Él es más conocido por publicidad, también por videos musicales, un montón de videos Sí. musicales para grandes artistas, Madonna, entre otros. Sí. ¿Ya? Y solamente 4 películas. Yo he visto una que se llama Under the Skin, que asimismo es muy experimental, muy compleja. Reencarnación, una película muy polémica con Nicole Kidman, que su esposo moría, supuestamente reencarnaba en el cuerpo de un niño de 12 años, y una famosa escena de beso en la boca y de desnudo de ella con el menor de edad. Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención de esa película específicamente, una película dramática, Guapo. pero muy compleja, muy polémica. Ujú. Ahora, ¿cuál fue el estilo que empleó? Y esta era una de las curiosidades que te estaba diciendo hace un momento. Esta película se filmó, esto es lo curioso, en la casa real de la familia House, en Auschwitz, ¿no? Al lado del campo de concentración de Auschwitz, que como lo mencionamos hace un momento, es en la actualidad un museo. ¿Ya? Se filmó en la casa real. Algo curioso, las escenas en interiores se realizaron con cámaras fijas en ubicaciones ocultas. Los actores estuvieron solos allí durante el tiempo del rodaje. No se encontraba el crew presente. El director estaba en otra locación monitoreando todo porque él deseaba proporcionarles una experiencia claustrofóbica. La actriz protagónica, Sandra Hüller, ha mencionado que las energías dentro de ese lugar pues son terribles, y fue básicamente un reality show. Tenías cámaras arriba, cámaras escondidas entre objetos. Ellos no sabían exactamente dónde se encontraban las cámaras. Y otra cosa curiosa, que Jonathan Glazer es británico, ha dirigido desde sus 3 películas anteriores en Hollywood. Esta es la primera película que realiza en alemán, ¿no? Y es una producción británico-polaca, ¿no? Situada en Polonia, con dinero británico, y rodada en idioma alemán, con actores alemanes, claro está, ¿no? Entonces, sí, una experiencia inmensamente claustrofóbica. No hubo crew presente, que eso es lo que ya les comenté, y creo que lo más curioso, en las locaciones reales aparte, ya inclusive con ciertos vestuarios reales, ya de la familia House, y también de otra historia alterna que ya después hablaremos sobre eso. Y en el contexto de los premios, pues la película ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes del año pasado. Ya en el 73 Festival de Cannes ganó también el BAFTA a Mejor Película Extranjera, y nominada a 5 premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Sonido, que obvio que tenía que tener esa nominación, Mejor Guión Adaptado, y Mejor Película Extranjera, que es el premio que pues en este caso capta toda la atención, porque es el que empezó pues a acumular a raíz de toda la temporada de premios, y que en cierta forma desplazó a otros favoritos, ¿no? Una de ellas para Latinoamérica, La Sociedad de la Nieve, ya que tiene pues otro tono completamente distinto, ¿no? Más latinoamericano, cercano a Hollywood, ya. Acá creo que se valoró mucho la originalidad del cine experimental. Y bueno, Sí. aparte Aguanta, que tú estás metido en todos lados, pero no lo estás, solo quería cerrar nomás con un datillo. Eres un carro rápido, eres un bus rápido que estoy tratando de subirme, pero no me alcanzo a subir. Para que no se nos vaya el tiempo, porque acuérdate que teníamos dale. Filmosofando es más... No, el único dato adicional nada más, porque sé que tienes algo interesante que decir sobre este tema de los premios con la zona de interés, especialmente en la categoría extranjera. Bueno, que es un proyecto que tiene la bendición de Steven Spielberg. Todos sabemos que Steven Spielberg dirigió en el año 93 una de las más recordadas e icónicas películas sobre el Holocausto judío y sobre la Segunda Guerra Mundial, La Lista de Schindler, y ganó el Oscar obviamente a Mejor Película, Mejor Director, y él ha dado la bendición. Él ha dicho que desde su película esta es la mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi que se haya filmado, o que al menos él haya visto. Así que ya al tener la bendición de Spielberg es bastante, y creo que los premios también han consolidado eso, especialmente los premios europeos, porque la temporada de premios con los Globos de Oro y con los Critics' Choice no reconocieron mucho la zona de interés. Habían otras películas allí nominadas que fueron las que se premiaron. Una película en la que actúa la protagonista de la zona de interés, Sandra Hüller, Anatomía de una Caída, que no la nominaron al Oscar a Mejor Película Extranjera, y ahora pues evidentemente la zona de interés tomó ese lugar, ¿no? En el que está la misma actriz. Ahora sí, tú tenías algo que decir sobre pero este tema. ya con tantos datos estoy mareado, y siento que esto ya no se llama filmósofo, sino que se llama Filmósofos de la Farándula. Has traído
diste una avalancha de datos interesantísimas que ahí la audiencia debe estar ahorita obviamente tratando de receptar, porque eso fue una especie de tsunami de conocimiento. Ya, ahora sí, estábamos hablando de los premios, ¿no? Yo decía, o sea, manteníamos conversaciones tras bastidores, puedo decir, sobre esta situación de que yo le decía a Mario, bueno, la película evidentemente como suelta tantos objetos de análisis, evidentemente se vuelve más enriquecedora que quizás otras películas que se hayan hecho sobre el mismo tema. Pero al mismo tiempo, le decía a Mario, yo no creo particularmente que esta película gane los Oscars, por ejemplo, como mejor película extranjera. A todo esto hay que aclarar también que este programa lo estamos grabando antes de que sucedan los premios Oscar. O sea, todo lo que estamos diciendo ahora es meramente especulativo. Sin embargo, la magia del audiovisual nos permite publicarlo en el tiempo que lo teníamos ya pautado. O sea, porque somos a pesar de que nos sentemos aquí y nos vayamos por las ramas de vez en cuando, seguimos siendo una figura estructurada que tenemos un orden dentro de la planificación de publicaciones. Esta película va a estar va a tener esa contradicción de que a pesar de que fue grabada antes de los Oscars, se publicará después. Eso es para que tengan en conocimiento, digamos, para que el resultado de las palabras quizás no se reflejen vivamente en lo que pueda llegar a pasar. Sin embargo, puede ser esto un objeto interesante de estudio, porque podemos darle al golpe. O sea, si tú y yo estamos si diferimos en el concepto de lo que creo que puede llegar a pasar, tú puedes aceptar o yo, o sea, uno de los dos va a aceptar y eso va a estar bien, ¿no? También tú dices que habías comentado a la audiencia que probablemente The Zone of Interest podría llegar, o sea, ya está llegando a destronar a La Sociedad de la Nieve en muchos otros premios, menos en los Oscars, ¿no? Yo te decía, dudo mucho que gane en los Oscars, porque los Oscars sí buscan algo muy concreto y ya lo hemos venido hablando. De hecho, en un programa que hablemos sobre los Oscars, ahí nos vamos vamos a soltar toda la papa de lo que nosotros creemos que hay de gran diferencia entre un estilo que busca Hollywood, que está como muy cercana a la esquina de su casa, y otro estilo que buscan otros premios que obviamente también corresponden a una forma de hacer cine y también una forma, ¿por qué no?, de vivir la vida, ¿no? Entonces yo creo que de vivir la vida en tiempos, ¿no? En tiempos, en las sociedades, ¿cómo se refleja esto? Que también es un análisis interesante que vamos a hacer más luego. ¿Cómo se refleja esto? En que tenemos una discrepancia. Pues mi amigo Mario cree que esta película efectivamente se va a llevar el galardón del Oscar como mejor película extranjera, y yo creo que probablemente no por el tema, porque es políticamente correcto, y ahí ya vamos otra vez, casi que otra vez echándole un poquito de basura a los premios Oscar, pero todo el mundo sabe que evidentemente siempre hay un trasfondo político de acuerdo a cada película que vaya ganando, ¿no? Y en política esta película se la merece, ¿no? Sin embargo, en tratamiento, a mí, como vos lo dijiste hace un rato también, La Sociedad de la Nieve, a pesar de ser una película española y media latina, o sea, que está atravesada de esas narrativas, sigue siendo una película muy gringa. O sea, es una película extremadamente gringa, que se parece más para complacer a los gringos, ¿no? Sí, y el director lo ha reconocido, ya hablamos de eso, sí. Ajá, sí, claro. Claro, o sea, si ya lo hace de frente y reconociendo, está muy bien, porque el interés de él obviamente es entrar a un mercado que le resulta llamativo, y también obviamente, ¿por qué no apelar también a ganarse un Oscar, que a nadie le viene mal, ¿no? Después de un día, ¿no? Pero yo sí creo ahí, entrándole como un poco al análisis, que el arte sí se siente mejor, digamos, cuando refleja de alguna otra forma el espacio en donde él ha sido gestado. O sea, por ejemplo, esta película fue grabada en Polonia, ¿no? Y esta película es media polaca en ese sentido, y tiene un acento muy europeo, a diferencia de los acentos como muy norteamericanos y latinoamericanos, en los cuales las cosas pasan muy rápidas y hay personajes muy bien definidos y la historia avanza. Acá hay una sensación distinta en cuanto al tiempo,
no sé si al espacio, pero sí a las temporalidades, ¿no? A lo que eliges. Por ejemplo, yo veía algunas escenas y decía, me decía a mí mismo, decía, chuta, por ejemplo, esta escena de aquí, mi profesor de la maestría de guión me hubiese dicho, flaco, esa escena no va. ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué está ahí? ¿Qué propósito cumple esa escena? O sea, no cumplía ningún propósito aparentemente dramático. Claro que todo estaba conectado en un nivel bastante simbólico, como lo decías vos. Claro, Pero no, empezando pero no desde el explícito. intro, pues hermano. O sea, desde el intro, porque para mí fue súper raro que una película empiece dejándote con pantalla negra 3 minutos únicamente Sí, con un sí, soundtrack de terror de fondo, ¿no? sí, sí. Yo pensaba que iba a haber una película de terror, ¿no? Y te deja una pantalla negra un largo tiempo, luego también te deja la pantalla en blanco unos cuantos minutos y también la pantalla roja, o sea, juega con esos Sí, tres colores, pero particularmente la escena inicial que también repite el mismo patrón al final. Es algo que al menos sí. yo en lo personal no lo había visto en otra película antes. Sí, es una licencia creativa muy propia del cine experimental, se puede decir, ¿no? Esa herramienta. Es una herramienta que más que entretenerte, trata de crearte una experiencia. O sea, estamos hablando aquí no del cine por la información, ni del cine por el entretenimiento, sino el cine por la experiencia, una experiencia cinematográfica distinta, ¿no? Es como si fueses a un museo y vas a ver nuevas obras, qué sé yo, en realidades virtuales o en otras realidades auditivas, visuales, envolventes, que te sugieren una cierta experiencia, ¿no? Yo sentía lo mismo en eso, en el intro y en el final, ¿no? Ya tuvo sentido, o sea, claro que en mí, claro, a ver, no estoy diciendo, a ver, aguanta, o sea, no estoy diciendo, sí, porque eres un tipo de público que te animas, digamos, a preguntarte qué está pasando en el cine, porque te gusta, obviamente, a mí me encanta el cine y yo le voy a buscar la quinta pata al gato, porque de eso se trata también ser público, digamos, un autor siempre va a agradecer a un público que está ávido de, se puede decir conocimiento, pero también de respuestas a las interrogantes que te va planteando con los códigos que te va proponiendo en la pantalla, ¿no? Pero claro, al comienzo yo vi esta escena que vos dices y es como, ya, pues empieza en las letras y según Hollywood, ya, pues lo siguiente es protagonista en la pantalla, ¿no? Y decirte, vamos para arriba, empieza la historia. Pero acá no, o sea, eran unas letras que se iban desvaneciendo o se iban volviendo humo, ¿no? Que era muy simbólico, muy hermoso también tratado de esa manera, que se iban volviendo humo y se iban desvaneciendo tanto como se iba degradando el sonido cuando había empezado con una especie de soundtrack medio lindo, no digamos lindo, pero sí sientes que también la imagen y el sonido se va degradando, pero con una simplicidad muy linda también que es muy arriesgada al mismo tiempo, porque puede que no le guste a muchos, puede que no le guste, o sea, yo Claro, la voy. es correcto. Incluso yo lo recuerdo en alguna ocasión cuando tú proyectaste un cortometraje hace mucho tiempo, porque mi amigo Fran aquí ha dirigido cortometrajes, tiene esa experiencia directa. Y yo recuerdo una vez en una proyección que empezaba tu corto documental con algunas imágenes, eran tomas de paso, si les podemos decir así, sobre varios escenarios de la ciudad de Guayaquil y no había diálogo, estaba prácticamente en silencio. Y un tipo en la sala cogió y gritó, ya, pues ¿a qué hora habla alguien? ¿O a qué hora pasa algo? ¿No? Entonces yo Sí. me quedé inmensamente sorprendido hasta cierto punto. En ese momento, rápido, como que lo reflexioné y dije, o sea, la gente está tan desesperada. O sea, vienen a ver una película, vienen a ver un Pum, pum, corto pum. y la inmediatez, o sea, yo me imagino exactamente lo mismo acá viéndolo en una sala de cine. O sea, la gente que paga una Sí. entrada de Ya se 6 fue. 7 dólares por ver la zona de interés, te dice, bueno, o sea, en este momento me puedo parar al baño, puedo ir a comprar canguil, ya, porque ¿por qué me dejan la pantalla negro con un sonido? O sea, ya quiero ver Sí. que alguien se mate pues en pantalla, si Ya, me dijeron que ya, era una película sobre los ya, nazis. ya me imagino a la gente así con tortícolis de tanto girar el cuello así para el proyector, así como diciéndole, hombre, ¿qué pasó? Se quedó el rollo, ya no es rollo, pues es Exacto, digital, se hubo te un quedó la problema máquina. técnico aquí, hubo un problema Claro. técnico aquí, fue correcto. Entonces, y lo recuerdo también, como te digo, o sea, recuerdo una vez tu corto documental y un man ahí gritó y tú le devolviste el grito como algo de, imagínate pues entonces el sonido, ¿no? Porque era una Ay, escena en es silencio, que eran meras imágenes. Es que lo que pasa es que también había una provocación porque salía alguien hablando.
en la escena, pero no se le escuchaba lo que decía. Entonces eso de mi parte, o sea, como creador fue una provocación más bien, provocar al público, porque también esa provocación no estaba... no estaba puesta al aire, o sea, tenía una significancia, porque de hecho en esa escena era justamente en donde aquí Guayaquil, ciudad que es tan difícil de habitar en cuanto al tema artístico, en esa época cuando grabé ese corto documental, era imposible que personas vayan al centro con sus digamos, instrumentos y toquen una canción y pongan ahí una gorrita para una moneda, ¿no? Era imposible porque... Sí, sigue siendo imposible. Sigue siendo imposible probablemente, y te llevan los famosos que le llaman los robaburros en el argot popular, y esos robaburros, digamos, que se llevan también el pobre... al pobre comercializador de cualquier objeto que está caminando casi que libremente por la calle de Guayaquil, también se llevan pues a los músicos, y de alguna otra forma mi concepto era: estos manes silencian la ciudad. Entonces yo decía, o sea, si a la gente no le molesta eso, a mí me molesta, me cabrea, por eso hice el documental de hecho, pero si a la gente no le molesta que pase eso, pues no le va a molestar que salga alguien en la pantalla hablando y no se le escuche. Y les molestó, ¿no? Porque salió, oye, no se escucha. No se escucha, hay una falla. Ya no se escucha. Y yo era como, imagínatelo. O sea, solo se me ocurrió gritar, imagínatelo, pero ya, como que ahí quedó, ¿no? Estas licencias que uno se toma, como que en el cine, o sea, que de hecho el cine experimental siempre suele estar vinculado con una especie de vanguardia, no porque sea la más bacán, porque a veces es la más chira, de hecho. O sea, es el primo que conoce muchas cosas en la vida, pero es chiro. O sea, es lo mismo al final del día. Y ese man a veces inventa cosas que obviamente Hollywood lo catapulta, porque, o sea, digamos, los sistemas de cine convencionales no hay que negar que también se nutren de los descubrimientos que logra concretizar el cine experimental, ¿no? Entonces es un juego. Es un juego. En muchas de esas cuestiones está la extensión. Bueno, La Zona de Interés es una película, podríamos decir, corta, pero también está la extensión. Algunas decisiones como esa, que estoy seguro que a muchas personas tienen que haber desesperado, porque decían, bueno, ¿en qué momento pasa algo? ¿En qué momento hay un diálogo? ¿En qué momento se mata a alguien? O cualquier cosa. Entre otras también que han estado en la categoría extranjera. Por ejemplo, hay una película japonesa en este momento en nominación, Perfect Days, que hablaba de las rutinas y cómo un hombre que valora los pequeños momentos y te muestra a lo largo de 2 horas la misma rutina todo el tiempo, ¿ya? Oh, entonces tú llegas a un poco a desesperarte en el sentido de que dices cuándo le va a pasar algo, ¿no? Hace unos años también Drive My Car, que ganó también de Japón igual el Oscar a Mejor Película Extranjera, exactamente lo mismo, lo que pasa en el teatro, y haces una lectura y un ensayo que dura aproximadamente 30 minutos, o Tar, el año pasado también, una entrevista con una directora de orquesta, una escena que dura 15 minutos, y ya llega un punto en el que la audiencia, esa por ejemplo yo la vi en el cine, ya empieza a decir, ¿a qué hora pasa algo? ¿A qué hora? Ya, rápido, que alguien le pegue, alguien va a disparar allí. Entonces yo creo que eso sí tiene que ver mucho, y aquí sueno también un poco como veterano, aunque el otro día tuve un encuentro, un encuentro con la ancianidad cuando colapsé con TikTok. ¿Ya? Que TikTok y yo somos adversarios oficialmente, enemigos declarados. Declarado, yo también me sumo, tu causa. Somos enemigos declarados porque yo no sé por qué piensan que Filmósofos, no sé si piensan que hacemos contenido pornográfico, violento, no sé, pero nos viven baneando. Entonces, lo digo en el sentido de la inmediatez, porque por eso traigo TikTok a colación, porque son contenidos muy breves, muy rápidos, y lo que pasa también cuando se realiza un filme de carácter experimental es que la gente se desespera cuando no se mueve tan rápido. Entonces lo que quieren ver, te dicen, bueno, yo he pagado una entrada, en el caso que la paguen, o yo pago una suscripción a tal plataforma porque quiero entretenerme, y no quiero que... yo he pirateado una película... Igual tengo la zona de interés, exacto, la zona de interés salió digitalmente en HBO. Entonces, el que te paga HBO te dice, bueno, yo quiero entretenerme, yo no quiero que me tenga este man aquí 3 minutos y medio con la pantalla negra y con un sonido con un soundtrack de película de terror, pues, si no está el verdadero terror en pantalla. Bueno, entonces, ahí es donde vale la pena decirle, sepa usted, señor de la caverna, que el cine no se creó pues básicamente por ese propósito, que el cine es multipropósito, y si a usted le gusta puede ir
a reírse con una película de comedia que probablemente le va a quitar, como las drogas en la sociedad, probablemente le va a hacer escapar de esos problemas que usted está teniendo. Escapar momentáneamente, ¿no? Pero de ahí usted va a regresar, recuérdelo, ¿no? Pero en cambio existe por el otro lado de la orilla otras películas que quizás intentan hacerlo vivir una experiencia propia del autor, como el autor interpretó, de acuerdo a sus sensibilidades, un escenario como y le da una lectura diferencial a lo que usted podría ver y apreciar también. Entonces, nosotros no somos los psicólogos que le vamos a decir mejore su vida para entrar en contacto con el cine. Usted puede ser libre de lo que usted quiera hacer con su vida. Sin embargo, sí le sugerimos que de alguna otra manera expanda un poco su panorama para que trate de tener todas las experiencias. Si usted va a un local y usted ve tantos sabores nuevos en las vitrinas, en un local nuevo de comida, y usted dice quiero probarlo todo en la vida, ¿no? De todo lo que me haga bien, obviamente, no de lo que me haga mal. Pero si usted quiere probar todo lo que le haga bien en la vida, vea esta película, digamos. Vea esta película y empiece su recorrido de acuerdo también nosotros, porque nosotros vamos a ir soltando pautas, ¿no? Vamos a ir soltando pautas también para enriquecer la lectura también del público. Creo que es una película imposible de spoilear, porque ya los hechos históricos están a la vista de casi todo el mundo. Correcto, es correcto. Pero existen como pequeñas premisas que vamos a ir lanzando que van a hacer que su lectura también se enriquezca y usted empiece a ver las cosas ya en 5 dimensiones, digamos. Ya. Bueno, yo solamente quiero esa parte nomás concluirla con las críticas, porque fue algo muy interesante. Yo vi varios videos de críticos de cine. La gran mayoría elogiaron esta película a más no poder, o sea, con creces, 5 sobre 5 y 10 sobre 10. Sí. Pero cuando tú veías las reseñas de Google o las reseñas de YouTube o las reseñas de cualquier plataforma en la que esté cargada la película, tú no te encuentras yo prácticamente, o en Twitter, no hay amigos, ya, no hay en X, tú no encuentras absolutamente una sola persona con un comentario positivo hacia la zona de interés. O sea, te lo definen como una película aburrida, como una película, también algo que me sorprendió, como una película muy ingenua, muy frívola, ¿ya? Que fueron uno de los adjetivos que más me sorprendieron verla. Porque quizá yo creo que lo que no les gustó es la perspectiva distinta de la vida familiar de los hosts, de esta gente, de la familia host, sí, durante el Holocausto. Porque, por ejemplo, algo que leí por ahí que me pareció interesante fue el hecho de que dices, bueno, están los hijos de la familia host, están amigos de los hijos, porque hasta hay una escena en la que hay una fiesta infantil. Sí, claro. Hay varias fiestas, hay como 3 fiestas. Entonces tú dices, sí. ¿Cómo puede ser que los niños y jóvenes allí presentes, ¿no? que personas que van a visitar a la familia, nunca se cuestionan qué es lo que pasa más allá de los muros? Entonces es como que te dicen, esta gente vive en la estratosfera, esta gente es ingenua, es tonta, ¿ya? O sea, pensaron hasta cierto punto, creo yo, que el director fue pretencioso, que el director a propósito quiso mostrarlo así, pero que eso no sucedió así en la realidad. Porque si nos ponemos a analizar de fondo, la mayoría de las películas, me atrevería a decir el 90% de las películas, con las múltiples historias que se han contado sobre el Holocausto judío, sobre la Segunda Guerra Mundial, tienen un componente inspirador. O sea, te muestran el horror, obviamente. Hay unas que son muy crudas. Una de ellas es una de mis favoritas películas de todos los tiempos, El pianista, de Roman Polanski, por ejemplo. Claro, cruda. Y son muy crudas, son muy violentas, Polanski pero siempre existe. Polanski, esa película es durísima. Sí, a mí me tuvo mal, creo que una semana cuando la vi la primera vez. Entonces, es muy crudo, muy directo, pero hay un componente inspirador. Normalmente culminan, y como tú lo decías antes, hay un héroe siempre también. Hay un héroe que se visibiliza. El héroe el héroe puede que sobreviva o que no sobreviva, ¿ya? Pero al fin y al cabo te muestran esa historia allí y te humanizan ese personaje y te demuestran también que el nazi es el cruel y el malvado y el inhumano. Y el caso más vivo en lo que estás diciendo es la lista de Schindler, ¿no es cierto? Por supuesto. De Spielberg, que es... Por supuesto, con el personaje de Liam Neeson. Ya, pero que es un personaje que refleja que, digamos, que es lo que todas las películas que tocan esta temática han tratado de rescatar, que es, dentro de todo mal siempre hay alguien que hace un bien, ¿no? Que esa es la que esta película carece, digamos.
No, hay eso, pero no... Está bien guardado. Por ejemplo, otro de los comentarios que veía yo por ahí en X, en Twitter especialmente, que es donde la gente va a quejarse, ¿no? Era que esa pequeña parte bien guardada que acabas de decir, de mencionar, tenía que haberse expandido un poco más. Pero yo creo que si eso se expandía un poco más, la película iba a perder, iba a perder su genialidad. Su sello también, porque era un sello diferencial, porque si hacía eso, hacía todo lo que los otros hacían, que a mi criterio particular es el camino más fácil, creo yo. Porque allí se colocabas a un protagonista propiamente, a un héroe, ¿no? A una heroína en este caso. El camino más fácil para resolver una película, el camino más fácil para ser políticamente correcto, el camino más fácil para ganarte pues las estrellitas de la aprobación de todo el mundo, pues, ¿no? Pero esta película sí cambia eso de ahí, y lo que tú decías, por ejemplo, los dos personajes, ya vamos entrándole también a esa nota, que hubieron dos personajes a lo largo de la historia que fueron como, por así decir, disidentes de lo que estaba sucediendo en ese momento. Unos ignorantes del tema, digamos, que podrían ser los hijos, probablemente, ¿no? Otros simplemente que volteaban la cara, que podían ser las esposas de los militares, ¿no? Y otros que de alguna otra forma hacían lo que les mandaban hacer porque era la orden, pero al mismo tiempo les enfermaba, porque no sé si te fijaste en cómo termina también el personaje digamos, el gran general, ¿no? El director del campo de concentración. El director del campo de concentración, el gran mente, el gran ejecutor, el que cumplió todas las órdenes, termina, digamos, enfermándose, y por una cosa que la mujer también completamente desconocida y le daba la espalda. O sea, y como la filosofía militar, ¿no? Digamos, es la filosofía de un hombre inquebrantable. Este hombre solo se quebranta en la soledad de su mundo, ¿no? Porque siempre se lo ve o sea, de hecho en la escena esta que sale con el doctor, se le ve una cara de palo fingidora. Yo por ahí la podía leer entre el subtexto de lo que estaba expresando el actor en ese momento. Primero yo pensaba que me estaba tripeando, yo decía, yo me estoy tripeando, aquí no ha de ser así, pero luego ya me di cuenta que sí era así, o sea, lo cual tengo que darle más que darle validez a mi interpretación, es darle validez a la interpretación del actor sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Porque lo hizo de una forma fantástica. Habían unas microgestualidades interesantes, que uno podía rescatar y podía como darse cuenta de qué podía pasar después. Pero estos dos personajes que estábamos diciendo hace un rato, que son, que uno de ellos es como la que ocupa una parte muy experimental de la película, que es estas escenas muy raras de una señora o chica que sale en bicicleta en las noches, casi en las madrugadas, de su casa, y que va como a depositar lo que yo pensaba al comienzo que eran como peras o algo así, o sea, y eran como peras o manzanas o no sé qué, pero las depositaba en un terreno que también no se veía muy bien qué era, porque esa parte está como en negativo, y luego descubres que es una escena espectacularmente simbólica, resuelta de parte del director, que era más un simbolismo, una representación más que una realidad, porque vos decías, de acuerdo a tu investigación, que ella en la vida real, digamos, en ese entonces ella repartía, ¿no?, manzanas a los judíos. Claro, ¿no? Está basado en Jonathan Glazer se entrevistó con una vecina de la familia House que todavía vivía ahí, creo que murió hace apenas unos meses, con más de 90 años, de nombre Alexandria, una niña en ese entonces, una niña polaca como de 10 u 11 años, que sí, se escabullía en bicicleta por las madrugadas, y dejaba pues en la zona de trabajo, detrás del campo de concentración, dejaba ocultas manzanas, y de hecho hay una escena en la que inclusive uno de los judíos como que deja en una caja, no se ve bien, pero deja un papel con una composición que luego ella lo entona en el piano, y esa escena en la que está en el piano sí la vemos a color, pero mientras ella realiza pues este acto de bondad, el director decide colocarlo ni siquiera en blanco y negro, sino en negativo, ¿no? Y vemos a los oficiales, vemos a animales inclusive, vemos el tren que trae pues a todos los prisioneros, pero todo lo vemos en negativo, ¿no? El humo,
¿no? Casi como una radiografía esa parte, ¿no? Y esa es la parte, la historia secundaria o esperanzadora de la película, propiamente, ¿no? Pero de una manera ¿tú la muy ves sutil. esperanzadora? Para mí sí. Porque yo me Para mí sí. tripeo, o sea, ahí yo me voy a tripear un chance. Y es que yo le encontré, o sea, digamos, no sé si sea una cosa directa, pero digamos, usar lo negativo, o sea, el revelado, digamos, digital en negativo de la película sobre esas acciones en particular, más bien a mí me hacen reflejar una contradicción en la humanidad del ser humano, que es que en un mundo caótico en donde todos los demás salen a colores hermosos, con una cinematografía espectacular, en un lago muy precioso, en un jardín lleno de flores vivas, la única esperanza que le queda a la vida, me parece un tanto pesimista, ¿no? La única esperanza que le queda a la vida es eso que está en negativo, o sea, eso que hoy la sociedad de alguna u otra manera lo termina por apagar con otras acciones negativas que están incluidas en las legalidades de nuestros países, que son tan ilegales, digamos, a mi propio criterio personalista, o a veces hasta inmorales, pero yo más le daba como esa lectura, una lectura más desesperanzadora, una lectura más de que la otra orilla de la bondad es representada por un margen, por una cosa que en algún momento se va a apagar o que se ve muy poquito, porque esa era otra cosa, la visibilidad de esas escenas era muy complicada, o sea, yo me sacaba la cabeza y los ojos al tratar de darme cuenta a dónde estaba esa chica, o sea, ya luego con elementos como la pala y los carritos de estos que estaban en rieles, que son muy propios, o sea, simbólicamente son muy propios de los campos de concentración, para los trabajadores judíos justamente, o sea, para los esclavos judíos, perdón, para usar el término adecuado, porque no estaban, no eran acciones remuneradas tampoco. Era eso, ¿no? Ahí yo lo pude captar, o sea, por esos elementos es que yo pude captar. Sin embargo, lo otro no. No, sí, yo creo que inclusive Glazer no es tan explícito en ese sentido precisamente para lecturas como esa. O sea, yo lo vi más bien en el sentido de que en esas épocas de crisis, porque al final fue una crisis, en esas épocas de barbarie, de violencia, los actos de bondad, porque esto era un acto de bondad, era un acto de generosidad de una niña polaca que vemos en una pequeña escena que la familia estaba perfectamente consciente de lo que hacía, ¿ya? Este tipo de cosas tienen que llevarse a cabo de manera oculta, de manera clandestina, porque ya sabíamos qué era lo que le podía pasar si los oficiales alemanes se enteraban que estaba haciendo esto y que les estaba dejando comida o manzanas ahí ocultas, ¿no? a los prisioneros judíos. De hecho, hay una escena, en la que la contrasta, porque vemos la escena en negativo, ya va dejando las manzanas, y acto seguido volvemos al color, y está el hijo de la familia House en su dormitorio, y escuchamos de fondo una discusión entre un oficial alemán con un prisionero, ¿no? En el que le dice, estás peleando por una manzana, ¿por qué diablos? Intuimos que ha sido una de las manzanas que la niña deja, y otro oficial le dice, bueno, o sea, castígalo, húndelo, ¿cómo es ahógalo en el río, en el río porque no puede comer, ¿no? Y el niño, horrible, no lo vemos obviamente en pantalla, pero el niño se levanta, va a ver por la ventana, intuimos que puede ver la escena, y él como que dice algo así como, bueno, no deberías haber hecho eso, ¿no? Por eso no te están debiste castigando. haber hecho eso, dice el niño. No debiste hacerlo, ¿no? Porque el niño estaba jugando allí con sus muñecos y lo dice, como, no debiste hacer eso, por eso te castigan. O sea, también entonces, hay que complementar que era un niño que estaba jugando solo, de una forma... En su cuarto. En su cuarto, pero de una forma que yo dije, ese niño no sé si está vivo o está muerto, digamos, de alguna otra forma. O sea, está demasiado bien portado, un niño bien vestido, ordenado, jugando casi como un adulto, o sea, jugando sin jugar, ¿no? Entonces, también lo que te da un pensamiento de que probablemente no era que los niños... No es que no sabían del todo, igual la conciencia no les daba, digamos, como para llegar a enterarse de lo que estaba detrás del muro, pero de alguna otra forma también seguían un orden de obediencia, ¿no? En el caso de su familia, porque igual, digamos, ser hijo de un militar, yo he visto algunos que digamos, tiene su forma, ¿no? O sea, no hay como desmerecer eso. Bueno, pero eso es lo interesante. A veces yo por eso te digo que no entendí mucho también el que la gente
haya recibido tan mal a la película en ese aspecto, porque hay muchas contradicciones. Por ejemplo, tú no te preocupas por la gente. Sí, pero creo que nos enriquece la discusión esto. No, está bien. Sí, Películas como El pianista, que la mencioné hace un momento, de Roman Polanski. Por ejemplo, una escena que a mí me conmovió muchísimo del pianista fue una escena de humanidad en la que muestran a un oficial alemán casi al final de la película, cuando el protagonista, Spilsman, piensa que va a ser asesinado y lo encuentra en una casa donde él está refugiado, ¿no? Donde está escondido, lo encuentra un oficial alemán, él le dice que es pianista, se pone a tocar el piano en un piano bastante desafinado y este hombre tiene un acto de compasión con él, ¿no? Y la escena contrasta porque cuando el oficial alemán vuelve a su oficina, vemos fotos de su familia, vemos que es un hombre respetado, amable dentro de su círculo de trabajo, pero que también puede haber en algún momento infligido dolor, ¿ya? Entonces, pero esa escena en parte, la gente en esa época la criticó porque estabas mostrando un rasgo humano de un oficial alemán. Lo mismo también con esta película no ganó ningún premio ni nada, ni tampoco está considerada como una de las mejores del nazismo, pero la novela sí. Es una ficción inspirada en el Holocausto. El niño con el pijama de rayas, por ejemplo, se criticó muchísimo de esa película y de la novela también, el que hayas mostrado, allí en este caso sería a la esposa del militar y al hijo menor, que es el que al final muere en la novela y en el libro, con rasgos humanos hacia los judíos. O sea, es decir, con compasión o empatía hacia los judíos cuando ya se sabía que era lo que pasaba. O sea, hubo críticas muy duras en el sentido de que todo el mundo estaba prácticamente, todos los alemanes estaban conscientes de lo que pasaba. Entonces, por eso es un poco también que se la cargan con la zona de interés en ese sentido, porque o en realidad estaban conscientes o por qué hicieron en este caso que los niños, o sea, esa escena del niño a mí me parece crucial en ese sentido. O sea, como que, ¿por qué el niño no se escandalizó? Ahora, también hay que destacarlo, y yo creo que en ese sentido la película es muy completa. Sí hay una historia, ¿ya? Pero eso yo te quiero hacer esa pregunta, si tú crees que quizá se desaprovechó o no. Pero hay más que una historia, hay una escena en la que la madre de la suegra, digamos, del oficial, la madre de la esposa, de la esposa de la familia, la va a visitar, se va a quedar un tiempo con ellos, ¿ya? Y al principio todo parece bien, ¿no? Su hija le está contando que esa es la casa de sus sueños, que ellos plantan ni sé qué flores y ni sé qué frutas y que es maravilloso y que tienen las fiestas y que ni sé cuánto. Incluso de una manera tan natural hablan de una persona que trabajaba para ellos, que era judía, y le dice, bueno, ahora está allá en el campo de concentración porque los judíos están allá, y lo dice de una manera tan natural y tan simple. Pero resulta que la señora, en su primera noche allí, no resiste. Y la pantalla en ese momento, digamos, la imagen se torna de rojo y vemos, pareciera que tú que decías que no había mucho rojo, pero esa escena sí se torna roja. La escena se torna de rojo y ella ve por la ventana lo que sería el momento en el que están incinerando judíos en los hornos, ¿no? Que lo vemos en varias partes de la película. Y la señora pues la vemos con un rostro de horror y a la mañana siguiente ya no está en la casa, ¿no? Lo único que hace es dejarle una carta a su hija, que la hija la quema, ¿no? Se molesta en ese momento, hace un berrinche, le reclama a la empleada, le dice que le va a pedir al marido que la torture, ¿ya? Pero simplemente queda allí, ¿no? No nos dan mayor explicación de qué es lo que pasa con la madre en este caso de la esposa, ¿no? De Hedwig Haas, ¿ya? Pero no sé, tú ves como que fue una escena quizá desaprovechada, como nos han dicho la gente, que debió haberse quizá explotado el que alguien se haya horrorizado dentro de los alemanes, porque al final era una señora alemana, era la suegra del oficial alemán. No, porque si hubiese sido de esa manera hubiese sido otra película, tranquilamente. O sea, hay que tripear muy bien el estilo. O sea, hay que merecer. Primero que hacer una película es un trabajo extremadamente complicado que requiere de unos esfuerzos materiales e inmateriales, que lo inmaterial se podría traducir a los pensamientos y pesares espirituales que podría llegar a ser parte de hacer una película, ¿no? Y sobre ello hay que estar abiertos a lo que el director propone en estos casos, porque en estos casos en donde el director tiene un peso creativo más fuerte que en otras formas de producir, como es que todo recae yo no quiero seguir hablando mal de Hollywood y todo, ya no es culpa, ¿no? Pero bueno,
no, entenderá que no estoy Eres hablando un mal. comunista del cine, que eres un Sí, comunista del cine. de alguna otra forma la profecía Tú de no como, quieres que te premien en Estados Unidos, ¿cómo puede ser posible? o sea, la profecía de ser los comunistas del cine creo que sigue tomando fuerza, ¿no? Y el que lo vaya hilando poco a poco van a decir un poco más y estos tipos algo han de haber hecho en la escuela de baños de San Antonio de Cuba, ¿no? Algo han de haber hecho, no, lamentablemente no. Ni mi amigo ni yo, ni siquiera yo no conozco, o sea, no he tenido el gusto tampoco, porque hubiese sido interesante también conocer, ¿no? Pero lo que digo particularmente sobre ello es que me parece que la señora tiene un rol fundamental en darse cuenta que digamos, que el bien es dar la espalda a todo momento a los hechos concretos de la historia, que es algo mucho más realista de lo que yo he visto en otras películas. O sea, a mí también me hizo llorar la lista de Schindler cuando acababa con esa escena melodramática, sentimentalista sobre el anillo y que se iba y que ya se acababa la guerra y un tipo que había sido bueno y que había sido bueno con con los judíos era como reconocido por ellos mismos. Sin embargo, eso sí te deja como un acento ahí medio como que esto, o sea, esto está bueno como para el drama, pero no sé si representa mucho el mundo real. Tú lo decías al comienzo, decías algo que es muy importante, que es como las cosas del pasado, digamos, una película que está tan distanciada del hecho histórico, sigue estando vigente el día de hoy, porque básicamente ha sido un principio que en la humanidad no hemos aprendido al final del día. O sea, lloramos, aplaudimos y criticamos todas estas cosas, pero no nos damos cuenta como seres humanos que el principio sigue vivo dentro de nosotros y no hemos logrado exterminarlo, o sea, por usar un término, ¿no? Porque el término es como podría jugar a dos bandas, de nuestro propio actuar, ¿no? Del día a día, ¿no? Y ahí es donde también un poco hago alusión al cómo termina la película con una suerte de lo que decía hace un rato, de documental, ¿no? Porque llega un momento, me parece fantástico también la yuxtaposición de imágenes entre cuando el tipo recibe la noticia de que va a regresar a los campos de que va a regresar a donde está la familia, porque ahí se quedó la familia, porque de acuerdo al berrinche de la mujer, no se quiso ir nunca porque era su lugar perfecto para vivir. Claro, porque ellos eran rotados permanentemente, ¿no? Y ahí como Claro, que ya tenían como unos 5 años y ella ya se sentía ya. estable. Hay una parte que le dice, es la casa de mis sueños, se lo dice a la madre inclusive. Sí, y ella hay una parte en la que dice también que ella es considerada la reina de ese lugar, o sea, lo que daba a entender que el La esposo, reina de Auschwitz, sí. la reina de Auschwitz, que era el esposo, era el rey, digamos, el rey el exterminio, digamos, el rey del exterminio de alguna otra forma, pero digamos, esa parte me pareció fantástica cuando al final el hombre está enfermo, está como con náuseas, o sea, ni siquiera es que vomita, o sea, no se lo ve vomitar, pero se lo ve parar a cada rato a hacer arcadas, ¿no? Y cuando pasa eso es una representación directa de lo que está sintiendo el personaje adentro de él, el asco, digamos, que de alguna otra forma le está provocando, porque sabes que es un dato muy importante, muy interesante que te voy a traer ahorita también, que no estaba como guionizado, pero ahora se me ocurrió, que es que en la década de los, parece que era en la década de los 70, 60, no estoy claro, hace mucho tiempo que tuve acceso a ese conocimiento, hicieron, me parece que en Nueva York hicieron un experimento social en el cual, porque querían, pues todo el mundo estaba sorprendido de las atrocidades que habían pasado en el holocausto judío y querían entender, ¿no? La ciencia quería entender cómo puede ser posible que a pesar de que sí, estaba comprobado eso, de que habían algunas personas que no estaban completamente de acuerdo con las formas que se llevaron a cabo en ese momento, no se oponían, o sea, nadie se levantaba, nadie decía nada, solo de hecho, era tan fácil oponerse como no hacer lo que te decían que tenías que hacer. Pero a su vez, eso se refuerza con el miedo que también metían la fuerza, el poderío militar nazi, que era que si vos no hacías algo así, eras un desertor, pues también. O sea, eras alguien que estaba de acuerdo con el mal.
y te mataban, no te fusilaban y mataban a toda tu familia, lo cual debe haber sido un miedo que mantuvo a muchas personas en la obediencia más que en otra cosa. Entonces el experimento social trató de eso, pues pedían como personas que representen roles, ¿no? Y uno le decía, o sea, tenían una máquina de shocks eléctricos, ¿no? Y ponían a la persona que era no parte del estudio, sino un actor, digamos, lo ponían a recibir los shocks. Y al otro que vino por el anuncio del diario, que venía justamente a hacer ese experimento, a hacer, digamos, un ejercicio, y era un ejercicio pagado todavía, o sea, con gusto la gente iba, ¿no? Entonces, cuando iban a hacer este ejercicio, le explicaban, le decían, mira, usted está aquí, tiene un panel de estos botones, y usted le va a hacer preguntas que nosotros le vamos a decir a esta persona, y si esta persona responde mal, usted le da un shock eléctrico, y si responde mal, le vuelve a dar otro shock eléctrico, le vuelve a preguntar y responde mal, otro shock. La gran variable es que cada vez que usted le vaya dando un shock eléctrico, la intensidad del voltaje va a subir en el shock. Entonces va a empezar con un pequeño shock y va a terminar con una gran descarga eléctrica que podría quitarle hasta la vida al otro participante. Entonces era sorprendente ver cómo la mayoría de ellos, creo que casi que solo uno o dos se rebelaron, pero la gran mayoría de ellos, ahora se me escapa lamentablemente estadísticamente la población, para ser exacto. Usted, amigo que está enfermo por los números, relájese, siga escuchando mi historia y sabrá que no voy por los números, sino por las circunstancias, ¿no? Y entonces, cuando las cosas empezaban a hacerse, de pronto te dabas cuenta que hacían preguntas, fallaban, les daba el shock, hacían preguntas, fallaban, les daba el shock, y tú decías, ¿qué pasó? Pues, o sea, iba incrementando el voltaje y la gente le seguía dando los toques, o sea, y luego cuando le preguntaban, o sea, y a pesar de que el que estaba recibiendo el shock eléctrico estaba sufriendo, era un actor que representaba muy bien el sufrimiento, muy pocos fueron los que contradijeron, o sea, porque estaban ahí por voluntad propia las personas, o sea, no estaban ni siquiera obligadas, o sea, y por voluntad propia. Y luego cuando entrevistaron a la gran mayoría, algunos de ellos, para preguntarles por qué usted seguía ejerciéndole el dolor, el shock eléctrico, a pesar de que usted estaba en conocimiento que la vida del otro estaba en riesgo por su acción, ¿por qué usted seguía dándole toque? Y la gente lo que mayormente respondía era, porque me ordenaron que haga eso. Y eso evidenció una de las cosas fundamentales que pasaba en los campos de concentraciones, ¿no? Que había muchas personas que estaban evidentemente obedeciendo órdenes, que estaban a favor, pues, estaban a favor del gran poderío nazi y todas las notas, pero ya cuando veían tanto muerto y tanta cuestión, ya no estaban tan a favor, pero no podían, pues, no podían oponerse, digamos, porque ya estaban metidos en el sistema. Entonces, por ahí... Claro, ciudadanos alemanes y ciudadanos de otros países de Europa que habían invadido, porque estamos hablando de que el nazismo fue una corriente muy expansionista, ¿no? Se metieron a Polonia, se metieron a Hungría, fueron pocos los países de Europa en realidad que no fueron invadidos propiamente por la Gestapo, ¿no? Que era la policía hitleriana. Pero junto con eso, y hasta para que no nos digan comunistas del cine, porque no lo somos, y nosotros, ni Frank ni yo... Deja de negarlo, que te van a culpar más. Ni Frank ni yo conocemos Cuba ni Venezuela, pero por ejemplo... No, lo que decía al inicio, o sea, el tema de la indiferencia lo ves desde allí, desde el sentido en el que Cuba es en este momento un destino turístico, ¿ya? Entonces, la gente está plenamente consciente, salvo por allí uno que otro que se hace el que no entiende o no quiere entender, pero la gente está plenamente consciente de lo que pasa en ese pueblo, ¿ya? En ese pueblo en el que el salario mínimo pues no llega pero ni a $10, ya sí. Hambriado, reprimido. Y eso, dale palo para que nos digan capitalistas. Dale, pero es que es la verdad, o sea, de una ahorita. Es una dictadura al fin y al cabo, le guste a quien no le guste o como sea, o sea,
es una dictadura, ¿ya? Es una dictadura que giró en torno a una sola persona por casi 60 años y que una misma familia... Que giró en torno a una revolución, que a mí me parece... A una revolución, pero en el que una familia se adueñó de un estado y sus amigos y sus descendientes, ¿no? Que se convirtió prácticamente en una monarquía, y por más que digan que hay elecciones, pero es elecciones con un solo partido y eso no sirve absolutamente de nada. Pero... hablando concretamente de esto, yo lo asocio también con la situación de la zona de interés, porque ¿cuántos en este momento de países capitalistas que estamos hablando, ¿no? de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, cuántas personas no van a turistear a Cuba y son plenamente conscientes del sufrimiento que se vive en ese país, que vive la gente, de la gente que tiene que salir en balsas y que llegan hasta el estado de la Florida en Estados Unidos? La gente que muere también por ese camino. La gente que muere también, sí, por ese camino y también por haberse opuesto directamente al régimen y a los abusos del régimen. Y sin embargo, muchas personas de América Latina, de Europa, de Asia y de Estados Unidos o Canadá permanentemente van a turistear y comen algo rico y se toman un daiquiri en la playa, o van a buscar diversión por allí con chicas jóvenes o con gente que está esperanzada a que llegue un extranjero que se case con ellos y los saque de allí. Exactamente, eso es algo real, y eso para mí consolida, ¿no? De igual forma la indiferencia, ¿ya? Como la ves acá. Obviamente sabemos que un solo individuo no puede propiamente cambiar un sistema. Oye, pero ahí hubiese sido, pues, los españoles, o sea, los que ponen nombres en España le hubiesen puesto la gran indiferencia, ¿no? La gran zona indiferencia. Sí. La zona de indiferencia nazi, ¿ya? O alguna cosa así, ¿no? Que es, pero pasa, o sea, Corea del Norte, que es uno de los lugares prácticamente es el país, me atrevería a decir, el país más aislado del mundo, tampoco quiere decir que está cerrado al turismo. No. Obviamente que allí hay mayores restricciones. En Cuba el turista es recibido pues con total beneplácito, ¿no? En Corea del Norte pues es una situación contraria en este sentido. Hay cosas que no puedes decir, hay cosas que no puedes hacer, no puedes tomar fotos en todas partes, tienes que dejar una ofrenda floral a los líderes, que también eso es una monarquía, ¿no? Pero al fin y al cabo la gente va por curiosidad de cómo se vive allí. Pocos periodistas han sido los que, corriendo grandes riesgos, han logrado pues mostrar esa historia al mundo, qué es lo que verdaderamente pasa allá adentro, ¿ya? Pero los que han logrado ir, o los que van y siguen acudiendo todavía por turismo, creo yo que están conscientes de lo que pasa, se tomarán unas fotos en los lugares más bonitos, pero hasta cierto punto llegan a la conclusión de que no pueden hacer absolutamente nada. Es como lo que yo te decía al inicio, es como lo que pasa en este momento. En un momento crítico en materia de seguridad para el Ecuador, tú puedes vivir pues a pocas cuadras de un narcotraficante, de un criminal, pero simplemente para no meterte en ningún problema no dices nada, no haces absolutamente nada, dices, no voy a llamar a la policía si veo tal o cual cosa porque me pueden tildar de sapo, de chismoso. O en un acto no necesariamente relacionado con lo criminal, ¿no? El esposo que le pega a la esposa, o que le pegan a los hijos y los maltratan y les tiran agua helada en la calle o lo que sea, o cualquier otro acto de violencia, de barbarie. El mercado informal también aquí ya como que aterrizándolo a nuestro propio entorno cotidiano. O sea, los comerciantes, digamos, te venden, existe un precio para unas personas y un precio para otras personas. O sea, es como, esto te cuesta a ti tanto, y de acuerdo al pato dicen, no, de acuerdo al pato le vendo tanto. O sea, ¿podría esto ser considerado una forma de libre mercado? Probablemente, pero a la vista y paciencia de mis ojos, que han visto mucho en esta vida a pesar de la corta edad, creo yo que sonaría más como una indiferencia, y la indiferencia que tú estás diciendo y el abuso sobre esa indiferencia también, ¿no? La zona de la indiferencia, en el caso de que mis amigos de España, que mis amigos de España quieren hacer un título allí rimbombante e interesante, una traducción interesante. Sí. Porque pasa desde actos comunes de nuestra vida diaria. Delitos menores para delitos mayores, ¿no? Exacto. Yo siempre, cuando alguien me dice cuál es el mejor consejo que te han dado, para mí el mejor consejo que alguien alguna vez me dio es: nunca te quedes callado, o el silencio nunca va a ser una respuesta. Pero hasta cierto punto el sistema, la sociedad te condiciona a quedarte callado. Y son desde actos sencillos. Aquí que hemos hablado de educación bastante, porque los dos somos profesores.
Cuando analizamos The Holdovers, por ejemplo, o cualquier otra película de educación que venga en el futuro, ¿qué era lo que le decían al protagonista de Holdovers, no? Quédate frío, ponle una buena nota a este estudiante porque su padre es el benefactor, es el que nos da plata. Quédate callado, no lo repruebes, no le digas nada. No, lo mismo pasa cuando hay un problema a nivel institucional o a nivel de trabajo. Te dicen, quédate frío, no digas nada porque si no nos pueden votar, porque si no hay una consecuencia. Actualmente, y sin meternos en temas políticos porque si no nos quedamos 5 horas acá, pero actualmente que la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una ley para regular el tema del acoso digital por parte de los empleadores hacia sus empleados, que estoy seguro que estás muy informado de eso. Yo aplaudí esa medida, de que tú puedes demandar a tu empleador si te envía correos electrónicos, si te jode por el grupo de WhatsApp cuando ha terminado tu horario de trabajo. ¿Sabes cómo te das cuenta que es progreso, flaco? Ya sin entrar en distinciones de que tú eres más o yo soy menos, tú ganas más o yo soy menos, en que esta ley que estamos hablando ahora, de nosotros la hemos aprobado como algo nuevo, pero en países del primer mundo está más que desarrollada, entonces es progreso al final del día. Pero por supuesto, o sea, tanto hablan aquí la gente que los países nórdicos que están a años luz de Ecuador, Dinamarca, Suecia, Finlandia, y Noruega, pero vayan a ver pues la situación allá, pues vayan a ver pues si en esos lugares, hasta en series banales y cómicas como Emily in Paris, por ejemplo. ¿Ya? En Emily in Paris, en Netflix, que esa sí es una serie que yo la vi en algún momento con un propósito de entretenerme, se burlaban mucho de cuán trabajólicos son los estadounidenses y de que este personaje, Emily, que va a trabajar en una agencia de publicidad en Francia, está pensando en qué diablos voy a hacer con el contenido, ¿cómo? Porque es una ejecutiva de cuentas, una community manager, y tú ves que la tipa es ejecutiva, community, productora, diseñadora, hace de todo, ¿no? Es casi como que trabajar en una agencia de publicidad ecuatoriana. Pero los franceses, así de burreada, ¿no? Pero los franceses, cuando ella llega a Francia, se choca. Y los franceses le dicen, oye, hermana, es fin de semana, pues. Es feriado. O sea, a la mierda, a mí no me importa la cuenta de redes sociales de Zara, de Nike o de la marca que sea. Si es sábado, yo estoy en mi feriado, ya pasaron las 6 de la tarde, ya salimos del trabajo, a mí no me interesa, déjalo programado y no jodas. Pero ella sigue pensando en el trabajo, sigue pensando permanentemente en eso. Entonces, por ejemplo, yo lo comparo también con Ecuador. Y se ha armado un debate muy extenso sobre esto, ¿no? De que porque ahora hemos implementado una ley que está vigente en países europeos desde hace muchísimo tiempo. En España mismo. En España paran al mediodía, para hora de almuerzo, retoman la jornada laboral a las 3 de la tarde. Ya, el descanso es así de importante. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Ya están por allí saltando, asumo yo que los empleadores burreadores, ¿no? Díganme comunista. Díganme comunista otra vez. Pero están saltando algunos que dicen, pero ¿y si pasa una emergencia de trabajo, hermano? ¿Cómo hacemos? Pues? O sea, ahora ya no puedo llamar a mi empleado a decirle que venga el sábado a resolverme el problema. Wow. Y alguien por ahí dice, ¿y cómo haces entonces con los técnicos que tienen que resolver un imprevisto de un momento a otro, que en la empresa si se cayó el sistema, ahora resulta que ya no lo puedo llamar el domingo porque me puede demandar? Y también está la otra parte que dicen, porque tienes que contratar otro man, qué sé yo. Pero por supuesto, hermano, si quieres trabajo 24/7, contrata a otra persona para o págale las horas extra. ¿Ya? O sea, es como un robo, es como un robo legal al final del día, ¿no? Está legal. Por supuesto. Es robo porque estoy adquiriendo algo por lo que no pagué. Ya, flaco, hablemos ya así de claro. Estoy adquiriendo algo por lo que no pagué, que yo creo que soy merecedor de la gran divinidad, me lo están dando, y la ley me está avalando, pero nada más. Pero es eso, ¿no? Entonces, si decimos que los alemanes, que varios ciudadanos alemanes, no hablamos en este caso de los militares ni de las familias de los militares porque esa es otra condición, pero si decimos que los alemanes y que algunos ciudadanos de otros países de Europa invadidos por el nazismo se mostraban indiferentes a lo que pasaba, ¿no? A los horrores que ocurrían en los campos de concentración, es básicamente una situación similar a la que vivimos hoy, porque también ves, cuestión únicamente de ingresar a redes sociales, de ingresar a X, a Twitter en algún momento, y hay mucha gente que está diciendo, pero mejor, si quiere cuidar su trabajo, mejor quédese callado, porque no puedes denunciar al jefe si te llama a trabajar un domingo en la tarde. No lo puedes denunciar, o acaso quieres que te voten, o quieres que te voten acaso. La caverna siempre ha sido
el lugar en el cual supuestamente el Homo sapiens salió, pero regresa a cada momento cuando pasa una burrada como la que estás diciendo. O sea, ya se sabe que, o sea, en la teoría y en la práctica deberían funcionar de otra manera, o sea, porque son progresos en la legislación, pero nada, el común popular, claro que también nosotros aquí vivimos en una teoría mucho del miedo, ¿no? O sea, en la Es el miedo a que te voten porque en Ecuador es difícil conseguir trabajo, ¿no? Y en cambio claro, en estos países de Europa tú te puedes cabrear y lo ves hasta reflejado en sus series, en sus películas, en Francia, en Dinamarca, en Portugal, sí, en Suecia. en la vida, ¿no? Tú te cabreas con tu jefe, te peleas, te dices, me largo de aquí y sabes que a la siguiente semana vas a tener otro trabajo probablemente mejor y más remunerado. ¿Ya? Usted, Pero señor empresario que nos está viendo y que probablemente algún rato, no es que nos odien, nos quiera cruzar alguna pauta comercial, pero considere el hecho de que si a usted le gusta irse de vacaciones a esos países del primer mundo en donde la legislación funciona de esta manera, y a usted le gusta esa sociedad, y en algún rato regresa del avión, camino de regreso a casa y dice, wow, voy a regresar a Ecuador, pero ¿cómo quisiera quedarme en una sociedad así? Empiece pues a darse cuenta que estas consideraciones construyen una sociedad como la que usted va a conocer o la que va a visitar cuando tiene que coger un avión de horas y se gasta tanto billete para irse a ese lugar, que ese lugar podría ser, digamos, este lugar, ¿no? Entonces, consideren en términos generales antes de ver solamente los beneficios de uno a uno y acuérdese, porque esto también es súper interesante lo que estamos haciendo, digamos, estamos entrelazando una historia tan lejana en años y en distancia, ¿no? En años y en distancia Alemania y Ecuador, o sea, ¿cómo hablamos? O sea, ¿cómo esto se asemeja al uno al otro? En una cuestión de lo básico que es el ser humano, ¿no? Y que lo que está pasando ahora aquí y que mi amigo Mario lo ha ejemplificado muy bien con una coyuntura también. es otra forma de esclavitud al fin y al cabo, ¿no? Porque esclavitud laboral es otra forma de esclavitud, es un abuso. Sí. Y es quédate callado porque como en Ecuador es difícil conseguir un camello, entonces Sí. mejor quédate frío, no digas nada. ¿Cómo va a ser posible? Aunque la ley esté aprobada, mejor quédate frío. ¿Cómo vas a denunciar que tu jefe te llame a que le resuelvas un problema el domingo en la tarde? O que si trabajas en una agencia de publicidad y eres ejecutivo de cuenta, community manager y te piden que publiques a tal hora, donde sea, si estés en el cine, estés en el baño, estés donde sea, y te pueda llamar a la hora que quiera, tú tienes o estás obligado a responderle porque si no te votan, ¿no? Entonces es en cierta forma también, creo yo, una comparación que podemos hacer con la indiferencia y con la actitud que asumen algunas personas, porque también, y eso yo siempre he dicho, yo amo mi país, pero este país no progresa por el conformismo por una parte y por otro por la falta de ética empresarial, ¿ya? Y por ejemplo, y qué es lo que estamos hablando en este momento, y por ejemplo allí, así como pasaba también con los ciudadanos alemanes, aunque igual hay gente valiente por allí, como la niña que mostrábamos, y eso es lo que Jonathan Glazer trata de, creo yo, de retratar, que esos actos de bondad tienen que ser clandestinos porque puedes tener consecuencias, ¿ya? Así también acá a nivel local, también ha habido gente que dice, bueno, pero es que estos manes que se están quejando y que dicen que ahora, pobrecitos, ahora ya no pueden los manes trabajar porque están cansados y ya no pueden trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche, seguramente es porque han de ser millennials, ¿no? Son millennials y los millennials se quejan de todo, la generación de cristal, estos manes no aguantan absolutamente nada, ¿no? Y acuérdense que exactamente lo mismo pensaban en esa época, ¿no? Que el que no estaba de acuerdo con el sistema establecido en ese momento era débil, era traidor a la patria, ya era una persona que hasta cierto punto no tenía la suficiente fuerza para poder resistir los cambios de progreso que iba a implementar el querido y respetado, ¿no? Führer, ¿no? Wow. Y miren qué tipo de progreso y miren cómo terminaron todos al final. Y ahí podríamos ir como aterrizando el programa, ya que estamos como nos hemos ha sido una película, digamos, interesante a la percepción de estos filósofos, porque nos ha llevado como a un viaje un poco, digamos, profundo y al mismo tiempo contrastador con una realidad cercana, que no solamente se limita en su forma filosófica, sino también en su forma cinematográfica, porque de hecho hemos
hemos señalado muchas herramientas, muchas licencias experimentales que esta película se ha tomado. Y podríamos decir de alguna otra forma que lo que nos queda pues de zona de interés, ya hablando en nuestra lengua normal, en nuestra lengua impuesta o expuesta por colonizadores, es una película que nos hace dudar un poco de cómo es esta nota de la indiferencia, ¿no? En particular, y cómo en algún momento uno puede hacerse de la vista gorda de cosas que están pasando al lado mismo. ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, ir al cine, ver un tipo de película como estas, y antes de preguntarnos cómo puede ser posible que esa gente nunca haya reaccionado si al lado de ellos mataban a un montón de judíos, preguntémonos pues también qué está pasando ahora mismo en nuestro propio entorno cotidiano, que nosotros no estamos de acuerdo y que podamos de alguna otra forma influir o incidir para que eso no pase, digamos, para que por lo menos una vez en la vida alguien haga algo correcto en esta extraña y a veces denigrante humanidad en la que vivimos hoy en día, y ya no entendamos al cine, en este caso, o al arte, como un hecho aislado completamente de nuestras vidas, que solo sirve como para provocarnos un cosquilleo en las costillas y sacarnos una risa que lamentablemente en otros lugares no nos saquen. Pero digamos, el problema que se gesta en no pensar en este tipo de cosas son las que después queremos tratar de solucionar con una mega dosis de comedia, una maratón de comedia en Netflix, que al final del día es como, si no sacas eso, no tienes que ponerlo, ¿no? O sea, si no sacas eso y dejas la canasta vacía, luego no tienes que ocuparlo con otras cosas. Entonces, en vez de ocuparlo, vamos pensándonos, pues, ¿no? Creo yo, ¿no? Esto es lo que más nos queda, pues, de esta película. No sé qué tú tengas que decir, Manuel, al respecto, como para... Sí, es correcto. Hemos hablado de que la zona de interés también es la zona de indiferencia, porque ves que son, por un lado, o sea, gente que es capaz de llevar una vida aparentemente normal junto a un campo de concentración, lo cual podemos comparar con lo que pasa hoy en día, porque no está muy distante de la realidad de Ecuador, por ejemplo, y vivimos al lado o muy cerca de escenarios de mucha violencia y de terror, y nos vemos imposibilitados de hacer absolutamente nada, y la vida continúa de manera aparente normal, ¿no? Más aún, por ejemplo, ahora, inclusive, que tenemos virtualidad y que la gente puede inclusive encerrarse más, porque La Zona de Interés es una película muy, muy claustrofóbica en ese sentido, y eso que no tenían tecnología y que la gente no podía dar órdenes tecnológicamente, ¿no? Porque hoy la esclavitud... Por ejemplo, la esclavitud laboral, de la que hasta hace un momento comentábamos también, y con lo que hacíamos este símil o esta comparación para una situación sencilla, porque no necesariamente tienen que ser horrores, sino lo que pasa en tu metro cuadrado, ¿no? La esclavitud laboral, mayormente en estas fechas, en este tiempo, ¿cómo se da? A través de internet, ¿no? Por ese mail que te llega del jefe en la madrugada. Por los profesores que te molestan a cualquier hora pidiéndote un deber de un momento a otro. No lo dice por experiencia personal, no se escucha así, porque pareciera. En lo absoluto, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Mis jefes o mis profesores, bueno, no lo digo, no es por ellos, ya, pero pasa hasta en esos actos pequeños. Y yo sí creo que muchos de esos problemas se alargan, o esta gente cree que están haciendo bien las cosas precisamente porque nadie dice nada. Porque eso es lo que pasa, te dicen, ¿cómo le voy a reclamar yo al profesor? Después me va a agarrar bronca, ¿ya? Después se va a desquitar conmigo, ¿cómo yo le voy a reclamar porque está enviándome puros deberes o me está enviando deberes en la madrugada o a la hora que se le da la gana? ¿Cómo le voy a reclamar al jefe si después me vota? ¿Ya? Sí. Es exactamente lo mismo que vemos en la película, o sea, cómo alguien se va a involucrar con ese gran sistema, ¿ya? Que es el nazismo, y cómo vas a protestar, ¿ya? De esta gente que es capaz de infligir sufrimiento, pero que también tienen esta dualidad y se convierten en otros más allá del trabajo, porque, y eso es lo que te muestra la película, ¿no? Especialmente el director de Auschwitz, el comandante Hoss, que lo ves que es un hombre sensible, lo ves que es un buen padre, lo ves que es sensible con los animales. Eso me pareció muy interesante como lo mostró la película, ¿no? En varias escenas. Tienes ahí a la perrita de la familia, que es la mascota de la actriz en la vida real, quizá por eso también actuó con mucha naturalidad. Esa perrita actriz, ¿ya? Y lo ves en otras escenas al tipo sensible que abraza a su caballo,
Cuando lo envían a Berlín a una reunión también con una señora, tiene un encuentro allí bastante amigable en el que le dice qué bonito su perro, yo tuve uno así cuando yo era niño. ¿Ya? Y ves que esta persona también es sensible, y eso hasta cierto punto nos asquea, porque esa puede ser también una cierta crítica al profesionalismo y a las máscaras que ponemos dependiendo de dónde estemos. Sí, claro. Y ese silencio también es una máscara, ¿no? El quedarme callado para que el jefe no me vote es una máscara, aunque a las espaldas estoy hablando pestes de él o de ella, y no veo la hora de renunciar de ese trabajo, de que me salga otro trabajo, pero no sale. ¿Ya? Sí, Lo mismo con los estudios, necesitas graduarte de la carrera y odias al decano, odias al profesor, pero no te queda otra y estás allí atrapado en cierta forma, ¿no? Te queda otra que ir a ver comedia, ya. Exactamente, o sea, y peor aún si es una carrera de 4 o 5 años, si estás estudiando medicina o si estás haciendo un PhD, ¿no? Luego las consecuencias a la salud mental vienen después. Tú tienes larga data con los PhD, ¿no? Las consecuencias en la salud mental vienen después. Entonces, eso yo creo que es lo que queda, ¿no? Que es lo que tú dices. O sea, también, aparte de la indiferencia, creo yo, la dualidad de las personalidades que nosotros tenemos, o sea, en ese sentido. O sea, eso creo yo que se refleja en la sociedad actual y a manera macro en los sistemas políticos que se normalizan, ¿no? Como en el caso de Cuba. Desde el exterior, hasta cierto punto, ya hemos normalizado que Cuba y Venezuela son países en los que prácticamente no hay salida. Y podemos ir a turistear, y podemos ir a divertirnos allá, tomarte un daiquiri en la isla Margarita o en La Habana. Sí. Y lo cruel es que también a veces... Pero yo no puedo hacer nada, ¿no? Lo cruel también que a veces se asemeja a esto al decir otros países de... Mira el ejemplo de... O sea, digamos... Es correcto. O sea, el ejemplo de Venezuela, o sea, digamos, como que sirve igual para aprender ciertas cosas, pero me parece también un poco cruel porque hay una distancia ahí, ¿no? Hay una distancia que tú dices, una superioridad. Sí, una superioridad moral también, intelectual también, o sea, de un pueblo que, digamos que de alguna otra forma igual está eligiendo mal constantemente, pero se cree superior por no elegir tan mal al final del día. O sea, digamos, todas esas cosas que hemos dicho, obviamente logran de alguna otra forma decirles, nosotros, de parte de estos filósofos hacia ustedes, que obviamente pues véanse la película y tengan las propias opiniones, ¿no? Al respecto, y generen sus propias opiniones más que nada para que esas opiniones que sean como muy particulares, nosotros hemos tocado como algunos casos como concretos de acuerdo a nuestras propias realidades, pero obviamente al usted estar en contacto con esa obra va a poner, digamos, ahí en la palestra sus propias realidades, sus propias cosas que usted acepta porque sí, nada más, ¿no? Porque ya estaban ahí planteadas. Y esperamos que de alguna otra forma esta película funcione como un catalizador hacia lo que usted puede llegar a ser para tener una vida, digamos, más significativa para usted y más, digamos, positiva también hacia su entorno, que al final del día eso es lo que más va a importar, por no decir lo que más va a importar, unas cosas que más puede llegar a importar, ¿no? Recordarles con todo esto, pues que a nosotros nos encuentran por absolutamente casi todas, y mira, en mi término arrasador y tranquilo al mismo tiempo, ¿no? Por casi todas las redes estamos, obviamente, en Instagram, que es la red social que a nosotros más nos gusta, con la cual nos sentimos más a gusto, porque lamentablemente como TikTok nos pasa censurando y diciéndonos, ustedes porque están viendo... TikTok cree que nosotros somos maltratadores de mujeres, pederastas, de todo nos han puesto ahí. TikTok cree que nosotros somos el mal de este mundo, cuando nosotros somos el menos mal de este universo, en ese sentido. Pero bueno, hola TikTok, estamos también en TikTok, ahí medianamente censurado, pero estamos en TikTok. Estamos también por Facebook, ¿no? Tenemos una fanpage ahí. Estamos obviamente por YouTube, que es el lugar donde se publica todo el programa entero, ¿no? Porque en las otras plataformas solamente se publican pequeños reels, pequeños ahí, cosas que podríamos a veces sacar nosotros mismos de contexto para volvernos personajes virales. mediáticos de la farándula cinematográfica, se puede decir de alguna otra forma. Por mucho que no nos guste, digamos, puede llegar a pasar, ¿no?
Pero síganos por todas las redes. Si se quedaron hasta estas alturas del programa, no se olviden, obviamente, si en algún momento algo les resonó de todas las cosas que dijimos, ponernos el respectivo like, como para ayudarnos también a crecer en esta comunidad. Compartir con la gente que usted cree que esto podría también llegar a ser una especie de análisis interesante para la vida de otros también, para que les sirva. Compartir la película y obviamente compartir este programa que habla de la película y de muchas otras cosas más que atraviesan no solo la película, perdón, sino también la condición humana que atraviesa la obra. Recuerda que puedes comentarnos cualquier cosa que ustedes deseen, cualquier vivencia personal. Va a ser muy interesante, de hecho, porque el universo siempre juega a niveles demasiado sospechosos en la vida. No sé si usted ha dado cuenta. Aquí mi amigo Mario sí es un man que le abre el espacio al misterio. O sea, de hecho la otra vez me acuerdo que me habías visto con gran asombro cuando me preguntaste sobre ciertas cosas esotéricas, digamos, o cabalosas, que tú decías, este man no debe saber. Y yo te decía, no, claro, eso sí es así. O sea, y eso sí, yo sé esto, a mí me gusta saber de esto. Más que nada sobre ¿qué era que me preguntaste? ¿Cómo era? Que hablábamos de la carta astral o alguna cosa así. No de sé. La carta astral, claro, y de notas así, que mi amigo Mario, que a mí también tengo que confesar que a mí también me sorprendió de alguna otra. Era como dos manes que querían decir algo pero tenían medio vergüenza, porque regularmente nuestros diálogos siempre tienen un sustento científico, digamos, ¿no? Pero también sabemos al mismo tiempo que la ciencia no responde todos los misterios del universo. Y dentro de ese misterio, si usted quiere compartir una experiencia sobre qué le habrá propulsado esta película o las palabras que han de haber soltado estos filósofos, por favor, ahí está la caja de comentarios para que se sientan completamente libres de expresarse y al mismo tiempo conectar, ¿no? Porque nosotros leemos y otras personas leen, la comunidad lo lee, y usted tiene la posibilidad de conectar también, de que su pensamiento conecte con otros, de una forma positiva, digamos, ¿no? Porque también hay estos comentarios en redes sociales que, como decía mi amigo Mario, particularmente en la cuenta, que también estamos en X, ¿no? Y hasta ahora nadie nos ha insultado en X, que es muy normal que te insulten, ¿no? La gente en X, pero hasta ahora no hemos recibido hasta ahora, ¿no? Creo. ¿Tú qué sabes? No, para nada. Al contrario, hay vistas y hay retweets, pero no, nadie nos ha... Nadie nos ha insultado por ex. Un cariño sospechoso. Bueno, pero lo que yo sí le agradezco a ex es que por lo menos ex no censura nada. Eso sí es lo chévere de ex. Digamos que... No son tan moralistas. Digamos que los chinos, salvando las distancias culturales, obviamente, están preocupados, pues, porque de alguna otra forma el latinoamericano es como muy caluroso con sus expresiones, tanto así que de alguna u otra manera a veces parecería que estuviera ofreciendo otros servicios que se escapan de su cartera de servicios. Pero bueno, si los chinos tienen esa forma de pensar de nosotros, los filósofos, ya no queda más que aguantarles la caña y ojalá amasemos, digamos, de alguna otra forma. No seremos tan virales quizás como las otras páginas que he visto que sí promueven servicios de los que ellos supuestamente en la comunidad prohíben y tienen mucho más seguidores y likes que nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde te dicen, te meten gato por liebre TikTok al final del día. O sea, te lo tiene que decir alguien en la vida, te están metiendo gato por liebre y no te importa tampoco igual. O sea, porque al final del día esa es la gran hipocresía de las redes también, ¿no? Por lo menos yo pienso eso, ¿no? Con todo esto, pues, casi que no queda otra más que decir casi adiós, salvo que tengan algo más que decir, amigo. Sí, 100% concuerdo contigo. Déjennos por favor sus comentarios, síganos, putéennos también si por ahí discrepan en alguna opinión. Pero son no bien recibidas las puteadas. ¿No crees que te manden amor en vez de puteadas? O sea... Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero cualquiera sirve. Aquí estamos luchando por ser influencers famosos digitalmente. Estrellas mediáticas. Hemos decidido dar un poco tardío quizás ese salto al estrellato, que por vergüenza. Cuando estábamos en la universidad nos decían que teníamos que haberlo hecho en esa época, pero igual, más vale tarde que nunca, ¿no? En esa época, no. Sí.
En esa época no estábamos listos. No, Pero capaz no, sí. únicamente, solamente anunciarles el próximo Por programa. favor, sí, claro. Sería nuestro programa 10. Pero Mm. no sé, nosotros como somos bastante irreverentes, de pronto podemos cerrar la temporada con algún número impar. Ya, eso Sí, sí. dependerá de la audiencia y también de nuestras ganas, pero la próxima película es radicalmente diferente a esta, pero no quiere decir que sea menos compleja. ¿Ya? Porque la he visto y es una película bastante compleja, pero por supuesto mucho más cálida y más filosófica, y obvio que tiene muchos puntos de giro más. Al menos eso sí puedo garantizarles, que a nadie va a aburrir y que no va a polarizar tanto las opiniones. Sí, otra Eh, narrativa. pero sí es una narrativa diferente, pero es un director en el que coincidimos Fran y yo, que nos gusta muchísimo, de Yorgos Uf, Lántimos. sí, Su película más reciente, Pobres Criaturas, que también está dentro de este circuito Oscars, ¿ya? Y para mí, sí. al menos para mí, fue la película más disruptiva del año 2023, ¿no? Para mí es un Mm. cuento filosófico de un director hasta cierto punto incomprendido, porque creo que aún estas academias y estos festivales y estos grandes críticos que otorgan premios y todavía no reconocen a Yorgos como se merece, ¿no? En realidad, pero eso no quiere decir que él no haya dejado de esforzarse con buen cine. Entonces es una película muy interesante. Un poco les dejo por allí, digamos, tiene unos cuantos símiles con Frankenstein, pero desde el lado femenino, ¿no? Y hay mucho más de eso. Entonces esa Aguanta, será eso está bien abierto, eso está bien abierto, ah. Sí, solamente les digo eso, o sea, eso está inspirado más o menos en eso, pero del lado femenino, pero hay otras exploraciones mucho más allá, no es más Ujú. profunda, pero yo les digo, es una película divertida, es una película con mucha acción, demasiada Sí. acción, Bastantes puntos pero de giro, ¿no? Que le encanta a nuestro público. muchísimo, que es lo que le Sí, gusta al público, pero no quiere decir que sea una película simplona, ¿no? O sea, tampoco es claro, no. una película cualquiera, No, de hecho si también ahí está hay Lantimos, no es sí. simplona. Pero asimismo tampoco se escapa de sus detractores, ¿no? Solamente como Toda la para vida, dejarlo eso allí, ya no ¿no? le pares bola, no lo ves a TikTok, es nuestro detractor principal, no le pares bola, sigue adelante nomás. Nuestro adversario número uno, ¿no? El Sí, CEO de TikTok. sí. Entonces, solamente decirles eso, que estén atentos al programa de Pobres Criaturas dentro del circuito Oscars. Y luego pues veremos si nos lanzamos de pronto a analizar Oppenheimer o el Barbieheimer. Ahí ya veremos. Eh, Oye, esa nota que dijiste estaba fantástico. Yo, de hecho, me ha interesado más hacerlo de esa forma que de la otra. Quizás es por mi deseo insostenible ya más de mi careta de hacer un personaje mediático en ese sentido. Pero ¿cómo dijiste? Barbie, ¿cómo era? El fenómeno Barbieheimer. Barbieheimer. El fenómeno Barbieheimer me parece una cosa espectacular para poder tocar en un programa. De hecho, vamos a ir por ese lado. Y eso ya Sí, sería por como un 2 por supuesto. uno, ¿no? Un 2 por Por uno porque supuesto. no analizamos, o sea, vamos por las dos películas, pero en un solo criterio, ¿no? Y Y en el fenómeno, claro, ahí porque encaminamos al fenómeno. esas películas vinieron al mundo de la mano prácticamente. Y asimismo, Sí. si nuestra audiencia quiere en algún momento que analicemos algo más comercial, porque creo que una crítica que nos hemos ganado tanto tú y yo en nuestros círculos cercanos, quizás familiares, amistosos o académicos, es que dicen que tenemos gustos muy sofisticados, ya, o hasta un poco elitistas con respecto al cine, Ese pero si en muchacho es algún raro. momento pero si en Muchacho es algún raro. momento quieren que analicemos algo más comercial, algo más, no hay ningún problema. Lo vamos a ver y Nosotros vamos donde sea le daremos la vuelta. con tal de ser famosos, así tipo, los otros con tal de ser famosos nos metemos a cualquier Ahorita hacemos lo que submundo. sea para ser famosos y ganarnos la placa. La placa, la plaquita, no. Ya, pues Así entonces con es. todo esto dicho el día de hoy, que he estado entrelazado como un poco entre comedia, digamos, por lo hilarante de nuestras personalidades disruptivas y a veces también un poco medias sátiras, ¿no? Siempre lanzamos como a esa comedia un poco que a veces no le hace comedia a todo el mundo. O sea, no me da risa tu chiste, pero ahí está, lanzado, ¿no? Entre eso, entre la emotividad, la condición humana, y muchas reflexiones que obviamente fueron naciendo poco a poco, pues,
contacto que tuvieron nuestras propias sensibilidades con esta película, no queda otra cosa más que por ahí irnos despidiendo, recomendarles seguirnos en nuestras, obviamente, nuevas entregas que haremos, igual de interesantes, igual de atractivas como esta, que cada vez se siente que igual salen más con una fuerza de naturaleza mucho más ligera, ¿no? Y antes de lanzar como el final, que entonces hay una conexión directa entre lo que se dice al comienzo y lo que se dice al final, me queda preguntarte, Mario, si no hay nada, no hay una gota más del río de palabras que has lanzado que quieras lanzar ahora o que quieras despedirte de alguna otra forma, así como para ya terminar. No, para nada. Yo creo que ya está todo dicho y creo que este es el programa más largo al momento de toda la temporada. Nos superamos en el programa de la educación, ahora creo que nos superamos con esto. Vamos por el récord Guinness de palabras sin sentido en prolongación Así de es. tiempo. Y con Así es, esto así que solo queda decir que esta película sirve como una voz viva del pasado, como una memoria, para volver a una pregunta elemental, que es que ¿qué podemos hacer para que lo que está en el medio, entre la vida y la muerte, valga la pena, ¿no? Indiferencia, silencio, aceptación, parece que obviamente no es la respuesta.